Bienvenidos a esta presentación elaborada por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil. Hoy nos centraremos en un tema de gran relevancia clínica, el manejo perioperatorio de la hipertensión y los nuevos agentes farmacológicos. Doctora, esta cita, aunque es de hace casi 2 décadas, sigue resonando con fuerza en nuestros quirófanos. Y es que el manejo del paciente hipertenso es sin duda un desafío constante y que sigue en evolución. A pesar de todos los avances, la decisión de proceder o posponer una cirugía, y sobre todo cómo manejar la hemodinamia, sigue siendo un punto central de debate y estudio en nuestra especialidad. Para abordar este tema de una forma bien estructurada, vamos a seguir la siguiente agenda. Primero, analizaremos la evolución del pensamiento clínico. Después, la evidencia más reciente sobre fármacos de uso común, como los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Y luego, nos adentraremos en la farmacología detallada de nuevos agentes que ya forman parte del arsenal terapéutico de nuestros pacientes, para culminar con su aplicación en un escenario clínico bien detallado. Bueno, iniciemos con ese escenario clínico al que nos enfrentamos prácticamente a diario. Un paciente programado para cirugía electiva, que en la valoración preoperatoria presenta cifras tensionales elevadas. Inmediatamente surge la pregunta: ¿este hallazgo aislado constituye un riesgo suficiente como para posponer el procedimiento? Una decisión que, como sabemos, tiene implicaciones clínicas, logísticas y hasta económicas. Históricamente, el foco estaba puesto casi exclusivamente en la cifra tensional preoperatoria. Allá por los años 70, los estudios de Price-Roberts generaron una gran preocupación porque vinculaban la hipertensión no controlada con una inestabilidad hemodinámica muy significativa durante la anestesia. Sin embargo, poco después, los trabajos de Goldman comenzaron a matizar esta idea, y estos trabajos fueron fundamentales porque comenzaron a separar el concepto de hipertensión crónica como factor de riesgo cardiovascular a largo plazo del de hipertensión como un predictor inmediato de complicaciones perioperatorias. Sugirieron que si la presión arterial diastólica no era muy elevada, la hipertensión por sí sola era un predictor mayor de riesgo cardíaco. Este concepto se consolidó con las guías del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón en 2002. El punto de inflexión, como lo resume el estudio de Hanada, es que nuestra atención se ha desplazado de un número estático a un concepto mucho más dinámico: la estabilidad. Doctora, y esto nos lleva a un cambio de paradigma que es fundamental en nuestra práctica. La pregunta ya no es únicamente cuál es la presión arterial del paciente en este momento, sino cómo se va a comportar esa presión durante todo el procedimiento. Este enfoque moderno reconoce que la verdadera amenaza para la perfusión de los órganos vitales no es tanto la hipertensión preoperatoria leve o moderada, sino los episodios de hipotensión y la variabilidad acentuada de la presión arterial durante el acto quirúrgico y anestésico. La evidencia actual, como lo demostraron estudios importantes de Walsh y Salmasi, asocia la hipotensión y la variabilidad intraoperatoria con resultados adversos, como lesión miocárdica y renal. Por ejemplo, el estudio de Salmasi y sus colaboradores demostró que incluso duraciones breves de una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio se asocian con un aumento en el riesgo de lesión renal aguda y de lesión miocárdica. El objetivo, por lo tanto, es la perfusión orgánica estable. Un umbral estático de 180 sobre 110 milímetros de mercurio nos dice muy poco sobre la reserva cardiovascular del paciente. En cambio, el enfoque moderno nos obliga a planificar una estrategia para mantener una presión arterial media dentro de un rango seguro y personalizado, idealmente no más allá de un 20% por debajo de la presión arterial media basal del paciente. Esto implica anticipar y tratar de forma proactiva la labilidad hemodinámica. Ahora bien, antes de adentrarnos en los fármacos más nuevos, es crucial que clarifiquemos el manejo de los agentes más comunes que bloquean el sistema renina-angiotensina. La elección entre un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un antagonista del receptor de angiotensina 2 ha sido por años objeto de mucha discusión. Durante años, hemos considerado a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y a los antagonistas del receptor de angiotensina 2 como equivalentes en muchos aspectos. Muchas veces prescribimos uno u otro basándonos en la tolerancia del paciente, particularmente por el efecto adverso de la tos con los primeros, que se relaciona con la acumulación de bradicinina. Pero la pregunta de fondo es: ¿la evidencia más reciente apoya esta idea de equivalencia entre ambas familias de fármacos en términos de resultados duros, como la mortalidad? Un análisis secundario de 2 grandes ensayos, el ACCORD-BP y el SPRINT, publicado en 2023, comparó nuevos usuarios de ambos grupos de fármacos. En cuanto al resultado primario de eventos cardiovasculares, que incluía infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte de causa cardiovascular, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Como podemos ver, las tasas de eventos fueron muy similares, con un cociente de riesgo de 0.85, cuyo intervalo de confianza cruza la unidad, lo que indica que no hay una ventaja clara de un grupo sobre el otro para este desenlace en particular. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando vemos el resultado secundario de mortalidad por cualquier causa, los datos sí mostraron una diferencia significativa. El uso de antagonistas del receptor de angiotensina 2 se asoció con un riesgo de morir por cualquier causa que fue un 44% menor en comparación con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto lo vemos reflejado en el cociente de riesgo de 0.56 con un intervalo de confianza que esta vez no cruza la unidad. Este hallazgo es muy importante porque sugiere que, aunque ambos grupos de fármacos son efectivos para la prevención cardiovascular, los antagonistas del receptor de angiotensina 2 podrían conferir una ventaja en la supervivencia global. Claro, se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos, pero sin duda es una pieza de evidencia que inclina la balanza a favor de los antagonistas del receptor de angiotensina 2 en el tratamiento crónico de los pacientes que van a llegar a nuestro quirófano. Muy bien, una vez aclarado ese punto, ahora sí, adentrémonos en las nuevas clases terapéuticas que estamos comenzando a ver cada vez más en la práctica clínica y que tienen implicaciones directas en nuestro manejo perioperatorio. La farmacología antihipertensiva ha evolucionado más allá del simple bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ahora incorpora mecanismos que modulan otras vías fisiopatológicas. La primera de estas nuevas clases son los inhibidores del receptor de angiotensina y neprilicina. Estos fármacos no solo bloquean el sistema renina-angiotensina como lo hace el valsartán en su composición, sino que además potencian un sistema contrarregulador endógeno a través de la inhibición de la neprilicina. Esto representa un avance conceptual muy importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y cada vez más de la hipertensión. El mecanismo es, la verdad, bastante elegante. El sacubitrilo es un profármaco que, una vez activado, bloquea la neprilicina. Esta enzima es responsable de degradar varios péptidos vasoactivos, incluidos los péptidos natriuréticos. Al inhibirla, los niveles de estos péptidos aumentan, lo que conduce a vasodilatación y a la excreción de sodio y agua. Al mismo tiempo, el valsartán proporciona el bloqueo del receptor de angiotensina 2 que ya conocemos. El resultado es una combinación muy potente que reduce tanto a la sobrecarga de volumen como la vasoconstricción, lo que explica su gran beneficio en insuficiencia cardíaca y en hipertensión. Otra clase de fármacos que originalmente se desarrollaron para la diabetes tipo 2 son los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Sus beneficios cardiovasculares y renales, demostrados en grandes ensayos clínicos, han revolucionado por completo su uso, extendiéndose a pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, incluso si no tienen diabetes. Su mecanismo de acción tiene efectos hemodinámicos directos y predecibles, que son de sumo interés para el anestesiólogo. Al bloquear la reabsorción de glucosa y sodio en el túbulo proximal, inducen una diuresis osmótica. Esto, por supuesto, lleva a una contracción del volumen intravascular que puede ser muy significativa en el perioperatorio, especialmente en cirugías con restricción de fluidos o con alto riesgo de sangrado. La disminución promedio de la presión es modesta, pero en un paciente que ya parte con un volumen intravascular depletado, la respuesta hipotensora a la inducción anestésica puede ser exagerada. Bien, ahora, ¿cómo se traduce todo esto al quirófano? Vamos a analizar un caso clínico práctico para consolidar estos conceptos y que nos guíe en la toma de decisiones en el perioperatorio. Pensemos en este paciente, un hombre de 68 años, programado para una hemicolectomía derecha laparoscópica. Tiene hipertensión de difícil control y diabetes tipo 2. Su tratamiento crónico incluye 2 de los nuevos fármacos de los que hemos hablado. Para este paciente se planea una anestesia general balanceada. Dada su farmacología de base, se anticipó un riesgo elevado de hipotensión después de la inducción. El plan incluyó una carga de cristaloides cautelosa antes de la inducción y tener preparada una infusión de norepinefrina lista para su uso inmediato. La inducción se realizó con propofol a dosis ajustada y fentanilo. Se aseguró la vía aérea con un tubo endotraqueal tras la administración de rocuronio. La decisión de suspender estos fármacos se basa en anticipar su efecto farmacológico en el contexto de la anestesia. Con el inhibidor del receptor de angiotensina y neprilicina, el principal temor es la hipotensión refractaria, por lo que suspenderlo 24 horas antes parece prudente. Con el inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, el riesgo principal es la hipovolemia, además del riesgo de cetoacidosis euglucémica, por lo que suspenderlo la mañana de la cirugía es una recomendación habitual.
En nuestro caso clínico, tal como se esperaba, tras la inducción, el paciente presentó una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio. Respondió parcialmente a un bolo de fenilefrina y se inició la infusión de norepinefrina, con la que se logró estabilizar la presión. El resto del transoperatorio cursó sin incidentes. Es crucial recordar que si la hipotensión fuera refractaria a catecolaminas, debemos estar preparados para usar agentes de rescate como vasopresina o, en casos extremos, azul de metileno. Muy bien. Habiendo revisado la evolución del pensamiento clínico, la evidencia reciente y la farmacología de estos nuevos agentes, podemos ahora sí resumir los puntos más importantes para nuestra práctica diaria, con el objetivo de optimizar la seguridad y los resultados de nuestros pacientes hipertensos. Estos puntos resumen muy bien el enfoque moderno. Primero, debemos priorizar la prevención de la hipotensión intraoperatoria. Segundo, estar al tanto de que los antagonistas del receptor de angiotensina 2 podrían ofrecer una ventaja de supervivencia a largo plazo. Tercero, y esto es fundamental, es nuestra responsabilidad como especialistas en farmacología aplicada entender a fondo los mecanismos de los nuevos fármacos que toman nuestros pacientes, como los inhibidores del receptor de angiotensina y neprilicina y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Y finalmente, aplicar este conocimiento para tomar decisiones informadas sobre cuándo y por qué suspender estos medicamentos, siempre en comunicación con el equipo tratante. Esta pregunta nos deja reflexionando sobre el futuro. A medida que la farmacoterapia se vuelve más compleja y dirigida, nuestro rol como anestesiólogos en la optimización hemodinámica se vuelve todavía más crucial. Ya no se trata solo de manejar los efectos de los anestésicos, sino de integrar la farmacología crónica del paciente en un plan anestésico que sea verdaderamente personalizado para navegar el estrés del perioperatorio. Agradecemos nuevamente a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, por hacer posible esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos.